En una ocasión, Jesús se encontró frente a las multitudes y tenía solamente, dice la palabra de Dios, tenía solo 5 panes y 2 peces. Y era una gran multitud. Él tomó esta provisión limitada y él hizo algo extraordinario. Con esta provisión, él alimentó a un aproximado de 5,000 hombres, dice la palabra de Dios, sin contar mujeres ni niños, ¿verdad? Porque esto nos da un estimado de que fueron alrededor de 10,000 a 15,000 personas que fueron sustentadas con esta multiplicación de panes y peces que hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, y todavía nos dice la palabra que sobraron 12 cestas llenas de todo lo que sobró de esta multiplicación. Aquí nosotros encontramos varias evidencias, ¿verdad? Primero, un hecho sobrenatural, un milagro que Dios obró en la multiplicación. Y al decir Dios obró, estamos hablando de Jesús. Es una manifestación de la deidad de Jesucristo que nos está mostrando que Él es Dios y que Él tiene potestad de hacer hechos sobrenaturales, de hacer hechos extraordinarios que están hablando de su deidad. Están hablando de su potestad, de su amor y de la compasión que Él mostró hacia la necesidad de las personas que estaban ahí con Él, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros aprendamos y conozcamos a la luz de la palabra acerca del amor y del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y en Mateo capítulo 6 del 25 al 34 nos dice el Señor: por tanto os digo, nos dice la palabra, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, nos dice el Señor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, nos dice el Señor, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. El Señor aquí nos está narrando con ejemplos sencillos en la naturaleza de cómo Él es un Dios creador y sustentador, de cómo Él tiene el cuidado de la misma creación. Y que Él dice, a pesar de que una creación, una florcita, una hierba, que no es como una vida de un ser humano, Él tiene ese cuidado. ¿Cuánto más no va a hacerlo con nosotros? ¿Verdad? Entonces Él nos está mostrando ese cuidado paternal, ese amor que Él tiene no solo de su creación, sino también de cada uno de nosotros. Y nos llama a nosotros a confiar, nos llama a nosotros a tener fe, a depositar todas nuestras angustias, todas nuestras ansiedades, a echar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene el cuidado de mí. La misma Biblia nos dice que hasta nuestros cabellos, dice la palabra, están contados. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Y Él sabe también lo perjudicial que es para nosotros el llenarnos de afán, el llenarnos de ansiedad, el llenarnos de preocupación. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto y que no es bueno pues a la luz de la palabra. Vamos a hablar acerca de 4 efectos dañinos que causan la preocupación en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay muchos efectos que el preocuparnos puede traer, pero hoy vamos a hablar de 4 aspectos. Primero, cuando nosotros nos preocupamos, podemos enfermarnos, ¿verdad? Sistémicamente hablando, nuestro organismo llega a un punto en que colapsa nuestra salud. Empieza a manifestarse esa reacción en un órgano. Por ejemplo, nos puede empezar a doler la cabeza por mucho estrés, por mucha ansiedad. Puede darse una migraña, puede ser atacado nuestro sistema digestivo y podemos tener una colitis nerviosa, una gastritis, podemos tener estreñimiento por estrés.
También puede ser atacada nuestra cavidad oral, ¿verdad? Podemos padecer de apretamiento, de rechinamiento, de bruxismo por el mismo estrés, por la misma preocupación, ¿verdad? Pueden haber muchas enfermedades. Nuestro sistema inmunológico disminuye las defensas por el estrés, por la preocupación, por la ansiedad, y eso es peligroso, porque si nuestras defensas están bajas, eso puede dar lugar no solo a las enfermedades que hemos hablado, que son psicosomáticas, que reaccionan nuestro cuerpo ante el estrés y la preocupación, la ansiedad, sino que pueden venir otro tipo de enfermedades por estar bajas nuestras defensas, por la preocupación. En cambio, el Señor, ¿cómo refutamos esto? Nos dice que debemos aprender a confiar en Él, que debemos descansar en Él y que debemos cuidar nuestro cuerpo. Él nos dice allá en 1 Corintios 6, 19, 20, dice, ¿o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Cristo. Una vez que usted y yo hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, que lo hemos creído en nuestro corazón, que lo hemos escuchado, el Espíritu Santo viene y nos sella como pertenencia suya. Y por eso es que nos está diciendo aquí Pablo a los Corintios, ¿no sabéis? Dice, que no sois vuestros, que le perteneces a Cristo, que le perteneces a Dios, que el Espíritu Santo mora en ti y que eres templo. Entonces, como templo de Dios debemos cuidarnos, debemos cuidar este templo, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra salud y no afanarnos, no llenarnos de preocupación. La preocupación no trae beneficio. Más bien debemos ocuparnos y no preocuparnos. Debemos ocuparnos mejor en resolver estas cosas. Debemos ocuparnos mejor en buscar la dirección de Dios y en buscarlo a Él en oración para entregar estas cargas a Él, quien tiene cuidado de nosotros. Otro problema que puede venir por la preocupación es que eso puede perturbar nuestra productividad. Todos somos productivos, nos dedicamos a algo, ¿verdad? Aunque usted sea ama de casa, ahí está su ocupación, en ser ama de casa, y usted ahí es productiva. En su empresa, en su negocio, en su trabajo, ahí usted realiza cierta labor, cierta productividad. Cuando estamos preocupados, ese rendimiento, esa productividad que tenemos disminuye, ya no es la misma. No estamos en nuestro 100%, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la preocupación puede dañar nuestra productividad. Ya no estamos nosotros produciendo igual. Entonces debemos corregir esta actitud, ¿verdad? Como estábamos hablando, descansando en el Señor, echando sobre Él todas nuestras cargas y nuestras ansiedades. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? En Isaías 40, versículo del 29 al 31, nos dice la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado. Si usted se siente que ya no tiene fuerzas y que ya no puede más, usted puede acudir al Señor y Él es quien le va a proveer la fuerza. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, dice, y cansan. Imagínense un joven. Usted puede decir, este muchacho tiene energía de sobra, tiene toda la vida por delante. Pero aún un joven, un muchacho se cansa. Los muchachos se fatigan, dice, se cansan. Los jóvenes también, dice, pueden flaquear y caer. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nos dice la palabra del Señor. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Verdad? Quiere decir que aún usted y yo, que ya estemos entraditos en años, podemos tener esas fuerzas renovadas en el Señor y esas alas levantadas como las de las águilas, como dice Él, viniendo delante de Él, porque Él es la fuente de nuestra fuerza. Nos dice allá en Efesios 6:10, dice que nosotros debemos estar fortalecidos, ¿verdad? Con el poder de su fuerza, ¿verdad? Debemos permanecer en esa comunión y estar dependiendo de la fuerza que Él nos va a dar para poder vivir cada día, ¿verdad? Basta cada día su propio mal, dice el Señor en su palabra. No debemos estar afanando por aquello que todavía ni ha sucedido, sino que debemos estar nosotros cada día entregándolo en la mano de Dios y no estarnos preocupando de más por cosas que ni siquiera han pasado. No estarnos preocupando por cosas que todavía están afanados por el día de mañana o dentro de un mes, dentro de 2 meses. No, el Señor nos está diciendo, basta cada día. Cada día tiene su propio afán. Otra forma negativa que nos puede afectar la preocupación es la manera en cómo usted y yo tratamos a las demás personas. Si vivimos todo el tiempo en preocupación y todo eso puede enfermarnos, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro corazón puede tener actitudes negativas de enojo, de ira,
¿verdad? Podemos tratar ásperamente a los demás, palabras ásperas a los demás, no vamos a tratarlos con amabilidad o nos distanciamos, nos aislamos, puede crear actitudes incorrectas. Cuando el Señor nos está mandando en la palabra que nosotros debemos actuar en amor y movernos en amor. Él nos dice allá en Juan 13, versículo 34-35, nos dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto van a conocer todos que sois mis discípulos, dice el Señor, si tuvierais amor unos por otros. Entonces nosotros debemos aprender a movernos en amor y no dejarnos llevar por las circunstancias, ni por la ira, ni por la preocupación, ni por lo que esté sucediendo, sino que debemos aprender a amarnos, a respetarnos, ¿verdad? A vivir en paz, a vivir en amor. Otra cosa, y esta sí es de las más delicadas y de las más importantes, que la preocupación puede venir a afectar nuestra vida, es nuestra confianza en Dios. El estar demasiado preocupados, demasiado afanados en esto, eso afecta nuestra confianza, ¿verdad? Y eso es algo peligroso. La preocupación podría impedir que enfrentemos los retos de nuestra vida, ¿verdad? Los retos que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y como estábamos hablando, debemos estar fortalecidos en el Señor, fortalecidos en Él y en su palabra, fortalecida nuestra fe, ¿verdad? No dejar que la preocupación nos robe la paz y que nos robe la fe. Debemos estar confiados en el Señor. Ahora, ya que hemos meditado en 4 aspectos que la preocupación puede causar en nuestra vida, ¿verdad? Como les digo, pueden ser muchos más, pero hemos hablado 4 aspectos. Ahora, nosotros debemos tomar 3 decisiones en nuestra vida que van a ser de bendición y van a transformar esa preocupación en bendición. Y esas las tomamos del versículo de Mateo 6:33. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí está, en ese versículo encontramos 3 indicaciones por las cuales yo debo decidirme. La primera es buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Debo de decidirme a hacer esto constantemente. Significa dar a Dios el primer lugar. Eso significa, si yo estoy buscando el reino de Dios primeramente en mi vida, significa que a Él le voy a dar el primer lugar en todo. Que yo he decidido amar a Dios, darle a Él el primer lugar y entregarle a Él el control de mi vida. Ya no voy a ser yo, no me voy a afanar yo, sino que Señor, yo te entrego a ti esta situación. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y te entrego a ti esto. Yo te lo entrego a ti. Como la palabra nos manda, echar nuestras cargas y nuestras ansiedades delante de Él. Y debemos confiar en Él, ¿verdad? Debemos depositarlo en sus manos y declarar que Él es nuestro primer amor. Darle a Él ese primer lugar. Dice allá en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Demostramos amor a Dios cuando estamos confiando en Él, aún en medio de la adversidad. Otro aspecto de cómo yo voy a buscar ese reino de Dios es anhelar que ese reino de Dios venga a mi vida. Él mismo, cuando nos enseñó a orar por medio del Padre Nuestro, donde dijo, vosotros pues oraréis así. Y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga a nosotros tu reino. Eso es un anhelo y es una declaración de que el reino de Dios venga a mi vida, de que sea Él quien señoree, que sea Él quien controle, que sea Él quien lleve el timón de mi barco, que sea Él quien lleve las riendas de mi vida. Anhelar que el reino de Dios y su voluntad sea en mi vida. También debo acercarme a Él en una actitud penitente, con arrepentimiento. Nos dice allá en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en estos 3 aspectos, dándole a Él el primer lugar, anhelar que el reino de Dios venga a mi vida y acercarme en una actitud penitente, voy a estar buscando primeramente el reino de Dios. Segunda decisión en mi vida para tener una bendición en vez de una preocupación es buscar la justicia de Dios. La justicia de Dios la encuentro por medio de la obra de Cristo. Nos dice allá en Romanos 5:1, nos dice que somos justificados por fe y tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Esa justicia, ese ser declarado inocente delante de Dios es por medio de la obra de Cristo. Él pagó un precio allí en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, dice, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en Él. Él nos justifica, Él nos limpia y nos presenta aceptos delante del amado, delante del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, dice el Señor.
Entonces es por medio de Cristo quien Dios alcanza esa justificación, y el ser justificado significa ser declarado inocente. Es reconocer que es por los méritos que Él ganó a favor mío que yo he sido justificado. Nadie puede justificarse a sí mismo. No es en nuestras justicias, no es por nuestros méritos, ¿verdad? No es decir, no, mire, si yo soy buena persona, yo hago aquí, hago esto, hago allá. El mismo profeta Isaías nos dice que nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Solo Él puede limpiarnos y puede presentarnos aceptos y justificados por la fe depositada en Él y en la obra de Cristo para poder presentarme delante de Dios y tener paz para con Dios. ¿Y qué resultado tendremos de todo esto? ¿Qué nos dice? Si yo he buscado del reino de Dios, anhelando el reino de Dios en mi vida y entregándole el señorío de mi vida a Cristo, reconociendo lo que Él ha hecho en favor mío en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que viene de bendición? Lo demás será añadido, dice el Señor, porque ya lo primero ya lo satisfací en tu vida. La primera necesidad que Dios quiere satisfacer en nuestra alma es la salvación. Es lo que Él quiere proveerte, darte vida eterna por medio de la obra de Cristo. Y todo lo demás vendrá después, dice. A veces nos vamos por las ramas primero. Primero nos preocupamos por el trabajo, por los hijos, por esto, por lo otro, cuando lo primero es Él. Primero buscar del reino de Dios, primero buscar de la justicia de Dios, y después todo lo demás vendrá por añadidura. Él mismo declara ya en Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el Señor, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El mismo Dios que te ha creado, Él tiene cuidado de ti y Él puede proveerte, Él puede darte todas las demás cosas, pero lo primero que Él quiere ver, que abras tu corazón a Él, que reconozcas de Él y que le dejes el primer lugar, que le ames, que Él se entrone en tu vida y que sea el centro de tu vida, que dirija las riendas de tu vida y que dejes que Él sea quien vaya delante de ti. Al analizar todo esto, nosotros debemos tomar esta conciencia y abrir nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Entregándole a Él nuestras vidas y sabiendo que Él tiene ese cuidado de cada uno de nosotros. Y debemos hacer la declaración que el mismo salmista dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, dice el salmista, ninguno de sus beneficios, porque Él es, dice, quien perdona todas tus iniquidades. Ahí el salmista está reconociendo que lo primero que Dios quiere hacer es darte el perdón, darte su misericordia por medio de la obra de Cristo. Es la primera necesidad que va a satisfacer. Luego vienen las demás. Dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo a tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es quien sacia de bien tu boca. Yo te invito ahora a que tú vengas a los pies de Cristo y que pidamos al Señor perdón por todas esas veces en que nos hemos llenado de afán y de ansiedad, en que hemos dejado que la preocupación domine nuestra vida, cuando Él quiere tomar todo el control y quiere que nosotros echemos todas nuestras ansiedades sobre Él. Él quiere venir y bendecirte y llenarte de su presencia y de su paz y de su amor. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y en ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, va a gobernar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres entregar tú tu vida al Señor y pedirle a Él que sea el Señor de tu vida y quien venga a entronarse en ti, y que entregarle todo ese afán, toda esa ansiedad, y que Él venga a tener el cuidado de tu vida? Puedes orar conmigo de esta manera. Señor Jesucristo, sé que soy pecador y que necesito de tu perdón. Yo reconozco que tú eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario. Sé que tú has resucitado, que Dios te ha levantado y estás a la diestra de Dios. Quiero seguirte, Señor. Yo me arrepiento de corazón. Quiero confiar en ti y seguirte cada día de mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.